me puede tener la lectura primera de Corintios 1:10, por favor. Antonio, allí la va a leer. Primera de, Gracias. De Corintios. Primera de Corintios 1:10. 1:10. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Antes estad perfectamente unidos En una misma mente y en un mismo parecer. Amén. La unidad cristiana es el título. Lo encontramos en Joya de los Testimonios, el tomo 2. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis toda una misma cosa y que no haya entre una misma mente vosotros. y en un mismo parecer. Amén. Amén. Decisiones antes, seas perfectamente unido en una misma mente y un mismo parecer. La unión hace la fuerza, la división significa debilidad. Eso lo hemos visto, cómo se ha debilitado el grupo. Cuando los que creen la verdad presente están unidos, ejercen una influencia poderosa. Satanás lo comprende bien. Nunca estuvo más resuelto que ahora anular la verdad de Dios, causando amargura, disensiones entre el pueblo del Señor. El mundo está contra nosotros y también las iglesias populares. Era lo que decía la hermana en su comentario y en lo que estaba leyendo en el libro que acaba, dice la hermana Natalie, de publicarse en la habla española. Leyes del país. Las leyes del país pronto estarán contra nosotros. Sí, han habido alguna vez un tiempo en que el pueblo de Dios debía unirse. Es ahora. Dios nos ha confiado las verdades especiales para este tiempo, para que los demos a conocer al mundo. El último mensaje de misericordia se está proclamando ahora. Estamos tratando con hombres y mujeres encaminados hacia el juicio, cuando cuidadosos debemos ser en toda palabra, actos para seguir de cerca al dechado, al fin de que vuestro ejemplo conduzca a los hombres a Cristo. Qué gran responsabilidad, hermanos, que tenemos. Una responsabilidad muy grande. ¿Con qué cuidados debemos tratar de presentar la verdad? A fin de que los demás, contemplando su belleza y sencillez, sean inducidos a recibirla. Si nuestro carácter testificará de su poder santificador, seremos una luz continua para los demás. Epístola vivientes, conocidas y leídas de todos los hombres. No debemos dar ahora cabida a Satanás, albergando disensión, discordia y disensión. Ahora hay que ser cuidadoso como en lo que respondemos cuando a veces la gente provoca o se siente ofendida o incluso nosotros mismos con poca cosa, no sentirnos. Escuché la frase de la hermana María el otro día y me gustó.
como la cáscara de un huevo. No podemos ser así. Porque cuando se presenten estos gobiernos y den calumnias al pueblo, cada individuo ha de presentar un carácter intachable. ¿Cómo seremos si no estamos revestidos de la vestidura de nuestro Señor? Seremos frágiles. Y ese no es lo que el Señor desea para nosotros. Desea que cada uno de su pueblo sean fuertes. Y por eso es que yo creo que es un pueblo tan sufrido, porque el sufrimiento nos endurece, no para ser duro con la gente, incrédulos, como hay algunos grupos que se han dado en la prueba después de y quería señalar después de la Segunda Guerra Mundial, hubieron grupos que en vez de sentirse agradecido porque con todo lo que se dio, el Señor salvó su vida y tienen un testimonio que dar, se volvieron ateos, siendo un pueblo escogido. Pero bueno, que ese no sea el caso de los que estamos aquí y de los que escuchan. No debemos dar ahora cabida a Satanás, albergar desunión, discordia y disensión. Las preocupaciones manifestadas por nuestro Salvador en su última oración antes de ser crucificado era que la unión y el amor existiesen entre sus discípulos, teniendo delante de sí la agonía de la cruz. No se preocupaba por sí mismo. Y esa debe ser una muestra de cada uno de nosotros. Y aunque estemos pasando por momentos difíciles, tengamos misericordia, al menos de aquel que de pronto lo vemos desventajado, o de tomar el tiempo y preguntarle al hermano cómo está. No es fácil, pero el Señor asegura que va a estar con nosotros. Teniendo delante de sí la agonía de la cruz, no se preocupaba por sí mismo, sino por aquellos a quienes debía dejar para que continuasen su obra en la tierra. Le esperaban las más severas pruebas, pero Jesús vio su mayor peligro provendría de un espíritu. Vuelvo a repetir esta parte. Pero Jesús vio que su mayor peligro provenía de un espíritu de amargura, de división, y de allí que oraste así: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, también los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todo sea una cosa, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esto lo encontramos en Juan 17, del 17 al 21. Debemos de ser unidos entre nosotros. Así como el Señor fue unido, sus discípulos, y el ser unido con el Señor, nosotros debemos de ser entre nosotros uno con el Señor. Esa oración de Cristo abarca todo lo que le había de seguir hasta el fin del tiempo. Nuestro Salvador previó las pruebas y los peligros de su pueblo. No se olvidó de las disensiones y divisiones que distraerían y debilitarían a su iglesia. Él no consideró con interés más profundo y compasión más tierna que los que mueven el corazón de un padre terrenal
hacia un hijo extraviado y afligido. Nos ordenó que aprendiéramos de él, solicitar nuestra confianza, nos aconseja que abramos nuestro corazón para recibir su amor y se ha comprometido a ser nuestro ayudador. Amén. Cuando Cristo ascendió al cielo, dejó las obras en la tierra y en las manos de sus siervos. Los subpastores y él mismo dio unos, ciertamente apóstoles, y otros profetas, y otros evangelistas, y otros pastores y doctores, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Efesios 4, 11 al 13. Al mandar a sus ministros, nuestro Salvador dio dones a los hombres, porque por su medio Él comunica al mundo las palabras de vida eterna. Tal es el medio que Dios ha ordenado para la perfección de los santos en el conocimiento y en la verdadera santidad. La obra de los siervos de Cristo no consiste simplemente en predicar la verdad, sino que también han de revelar las almas, como quienes han de dar cuenta a Dios y deben de reprender, corregir, exhortar con paciencia y doctrina. Que tampoco se nos acaba la paciencia, ¿verdad? Dios nos ayude a tener paciencia, a tener sabiduría para guiarnos y la doctrina adecuada para aquellos que somos cartas leídas. Todos los que han sido beneficiados por las labores del siervo de Dios deben seguir su capacidad, unirse con él para trabajar por la salvación de las almas. Tal es la obra de todos los verdaderos creyentes, tanto los ministros como el pueblo. Deben de tener siempre presente ese gran objeto, tratando cada uno de ocupar su puesto debido en la iglesia, trabajando todo junto en orden, en armonía y en amor. No hay nada egoísta o estrecho en la religión de Cristo. Sus principios son difusivos, agresivos. Cristo la compara a la luz brillante, a la sal salvadora y a la levadura transformadora. Con celo, fervor y devoción, los siervos de Dios tratarán de diseminar lejos y cerca el conocimiento de la verdad. Sin embargo, no descuidarán el trabajo por la fuerza y unidad de la iglesia. Velarán cuidadosamente, no sea que la diversidad y la división tenga oportunidad de infiltrarse. Últimamente se han levantado entre nosotros hombres que profesan ser siervos de Cristo, pero cuya obra se oponen a la unidad de nuestro Salvador. Salvador estableció en la iglesia, tienen planes, métodos de trabajo originales. Desean introducir en la iglesia cambios de acuerdo con sus ideas de progreso y imaginan que así se obtendrían grandes resultados. Estos hombres necesitan aprender más bien que enseñar
en la escuela de Cristo, el Señor nos permita ser buenos alumnos. Están siempre inquietos, aspirando a hacer algo una gran obra, realizar algo que les reporte honra. Necesitan aprender las más provechosas de todas las lecciones, la humildad y la fe en Jesús. Algunos están vigilando sus colaboradores y esforzándose ansiosamente para señalar sus errores, cuando debieran más bien tratar fervorosamente de preparar su propia alma para el gran conflicto que los espera. El Salvador les ordena: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hallaréis descanso para vuestra alma. Lo encontramos en Mateo 11:29. Los que enseñan la verdad, los misioneros y dirigentes de la iglesia pueden hacer una gran obra por el maestro. Sí, tan solo quieren purificar sus almas obedeciendo la verdad. Cada cristiano vivo trabajará desinteresadamente por Dios. El Señor nos ha dado a conocer su voluntad, a fin de que seamos conductos de luz para otros. Si Cristo mora en nosotros, no podemos menos que trabajar para Él. Es imposible conservar el favor de Dios y disfrutar la bendición del amor del Salvador y ser indiferente al peligro de los que perecen en su pecado. ¿Quién quieren el Padre que llevéis mucho fruto? Juan 15:8. Dice, Pablo insta a tener unidad y amor. Pablo ruega a los efesios que conserven la unidad y el amor. Nosotros debemos de estar unidos, y lo vuelvo a repetir, unidos. Y si algo no entendimos, si algo, pues ponerlo de manifiesto en el altar del Señor y pedir que nos ayude a entender o comprender la idea de algunos de los hermanos y no hacer partir por la mitad sin antes tener esa humildad de conocer cuál es el propósito de Dios, y si Dios iluminó a un hermano y le dijo, esto no es así, y se lo manifiesta, nos los manifiesta a nosotros. Debemos que, si no estamos de acuerdo, pues ir a los pies de Cristo y pedir que nos ayude, que nos dé el entendimiento para poder discernir la idea que se nos está sugiriendo o la sugerencia. Todo esto es muy importante como pueblo de Dios. Y nosotros vemos en las Sagradas Escrituras la diversidad de ideas. Por eso vemos los apóstoles, varios evangelios, y vemos muchas formas entre Lucas, Juan, Marcos. Escribieron la misma historia, pero la escribieron de su punto de vista, inspirado, lógico, por Dios, por nuestro Señor Jesucristo. Porque si nosotros no tenemos diferencia, ni todo es así como dice y bien, entonces hay algo que no está bien. Porque en la diversidad de las ideas hay sabiduría, sí, pero a veces también puede haber rechazamiento porque no todos tienen la misma manera de expresar el mismo objetivo.
Entonces es bueno la diversidad y el Señor lo manifestó, lo tenemos en su evangelio, en todo el trayecto de las Sagradas Escrituras, hombres de diferentes de carácter, pero todos guiados por el Espíritu de Dios. Y le doy gracias a Dios que hemos podido tener, el Señor me ha dado la oportunidad porque a veces no estar de acuerdo en ciertos aspectos con la hermana, pero cuando solucionamos el problema, siento que somos más unidas, como que ese amor y esa gracia del Señor nos une más. Y así debemos de ser cada miembro de la iglesia de Dios. Continúo. Pablo ruega a los efesios que conserven la unidad y el amor. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados, con toda la humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en el amor, solícitos a guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu. Como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre de todo, el cual es sobre todas las cosas y con todas las cosas en todos vosotros. Eso es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Que pueda contar dependiendo la diferencia de carácter, pero unidos en el Señor, seremos también unidos nosotros como hermanos. Eso está en Efesios 4, del 1 al 6. El apóstol exhorta a sus hermanos y a manifestar en su vida el poder de la verdad que les hacía que había presentado con mansedumbre y bondad, tolerancia y amor. Debían manifestar el carácter de Cristo y las bendiciones de su salvación. Hay un solo cuerpo, un espíritu, Señor, una fe como miembros del cuerpo de Cristo. Que los creyentes son animados por el mismo espíritu y la misma esperanza, y las divisiones que haya en la iglesia deshonran la religión de Cristo. Podemos hacer comentarios sobre ellos. Cuando hay diferencia en la iglesia que no se lleva a un acuerdo, donde no estamos de acuerdo a la voluntad del Señor, hay algún problema en nosotros muy grande. Y como decía anteriormente, tenemos que aprender a ser humildes, a escuchar más la palabra y tener oídos más sensibles para poder escuchar la voz del Señor. Cuando hay en la iglesia demasiada discordia, ya no habita el Señor ahí, ya habita otro espíritu, porque cuando los hermanos se aman entre sí y somos uno en nosotros, seremos uno con Cristo. Y cuando las cosas comienzan a estirar, ya hay que tener bastante cuidado. Como miembro del cuerpo de Cristo, todos los creyentes son
animados por el mismo espíritu y la misma esperanza, y las divisiones que hay en la iglesia deshonran la religión de Cristo delante del mundo, no solo para nosotros, sino que como carta leída y manifestación al mundo. No es lo que el Señor desea, porque entonces no seremos sellados, no estaremos haciendo lo que Dios más amó, porque Dios dio su vida por esta raza, y nosotros debemos de nuestras diferencias muchas veces ponerla de lado y tener la humildad y llegar a un acuerdo con el hermano, siempre y cuando la palabra de Dios esté por delante. Porque si el hermano o los hermanos quieren bajarse de la plataforma, entonces sí estamos. La palabra de Dios tiene que ser dada y tiene que ser clara. No se puede entonces poner, ¿cómo le diría? Entre duda un así dice Jehová. Debemos de que siempre la palabra del Señor sea la que sobresalga y la que no mantenga. Algo que dice mucho la hermana María, escudarnos con ella. Y si alguien va a pelear, que pelee con ella, no con nosotros. Palabras muy sabias. Un momentito. Todos los creyentes son animados por el mismo espíritu y las mismas esperanzas. Las divisiones que hay en la iglesia deshonran la religión de Cristo delante del mundo y dan a los enemigos de la verdad ocasión de justificar su conducta. ¿Y cuánto no he escuchado decir, por eso es que yo no voy a la iglesia, por eso es que yo no me vuelvo cristiano? Si yo voy, escuché a usted un señor que dijo, yo hasta en la pata de un árbol lloro y ya, estoy bien. Y dan a los enemigos de la verdad ocasión de justificar su conducta. Las instrucciones de Pablo no fueron escritas solamente para la iglesia de su tiempo. Dios quería que fuesen transmitidas hasta nosotros. ¿Por qué? Porque en este tiempo, disculpen hermanos si oyen de fondo muchos ruidos, que hay un grupo de niños por ahí. Porque en estos últimos tiempos sabemos que el enemigo se ha levantado y dice la palabra como león rugiente, provocando y viendo a quien devora. Después que nos hace caer, será el acusador. Ahora nos toca ser cuidadoso, mirar cómo andamos, que nuestra conducta sea intachable. Las instrucciones de Pablo no fueron, dice, escritas solamente para la iglesia de su tiempo. Dios quería que fueran transmitidas hasta nosotros, que estamos haciendo para conservar la unidad en los vínculos de la paz. Tenemos que hacer lo posible siempre y cuando la palabra de Dios no sea la que se rebaje. Cuando el Espíritu Santo fue derramado, un momentito, un momentito, un momentito.
Disculpen, hermano. ¿Me están escuchando? Sí, amén. Gracias, Sí. hermana. Sí, hermano. Amén. Cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia primitiva, los hermanos se amaban unos a otros. Ese mismo amor debemos de tenerlo ahora entre nosotros. Comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alababan a Dios y tenían gracia con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que había de ser salvos. Eso es lo que va a acontecer ahora y está muy pronto a hacer. El canal está teniendo pocos avanzados de paso a paso, y esperamos en el Señor que cada uno de ellos reciba las ricas y bellas bendiciones del cielo y practique lo que dice la Sagrada Escritura. Dice, comían junto con alegría, con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo, y el Señor añadió a cada día a la iglesia lo que debían de ser salvos. Amén. Hechos de los Apóstoles 2, 46 al 47. Los cristianos primitivos eran pocos en números. ¿Cómo son ahora, hermanas? ¿Son muchos o somos pocos? Somos poquitos. Y si el principio ilustra el fin, nos debemos de sentir confortados, hermanos. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Los cristianos primitivos eran pocos en números y no tenían riquezas ni honor, y sin embargo ejercían una poderosa influencia. La luz del mundo resplandecía por medio de ellos, aterrorizaban a los que hacían mal. Donde quiera que se conocían su carácter y sus doctrinas, por estas causas eran odiados de los impíos, perseguidos y aún hasta la muerte. Hermana, tiene su respuesta al comentario de hoy de la mañana en su escuela cuando encabezó su escuela sabática. Las normas de la santidad es las mismas hoy que en el tiempo de los apóstoles. Ni las promesas ni los requerimientos de Dios han perdido su fuerza. Amén. Pero ¿cuál es el estado de los que profesan ser el pueblo de Dios cuando se compara con el de la iglesia primitiva? ¿Dónde está el espíritu y el poder de Dios que acompañaban entonces a la predicación del evangelio? Ay, cómo se han oscurecido el oro, cómo el buen oro se ha demudado. Lamentaciones 4:1. Ah, sí se ha oscurecido el oro. Ya no es ese oro que brillaba antes. ¿Será que hay más oscuridad? La palabra de Dios dice que sí. Y siempre cuando hablan de oscuridad o veo un relato, recuerdo que el libro eh, sé que es el de Los Ángeles, la misión de Los Ángeles, pero tiene que ver con el de Los Ángeles. Si alguien de ustedes sabe el nombre del libro, sé que termina en Ángeles. Se llama el Ministerio de los Ángeles. Gracias, hermana Natalie. El Ministerio de Los Ángeles. Hay una parte, dice que están las nubes
que cuando hay hijos de Dios que buscan la presencia de Dios y si no son fieles y persistentes en la oración y determinado en el propósito, dice que se cierne sobre ellos una nube oscura, pero son ángeles satánicos impidiendo la luz del cielo. Y se hacen más aquellos que tratan de buscar al Señor Jesucristo. Por lo tanto, debemos de ser persistentes. ¿A cuánto no nos pasa que sabemos que en la noche llegó la hora de la oración y nos cuesta, peleamos con la carne para bajarnos de la cama y arrodillarnos y pedir la presencia de Dios? A mí a veces me viene ese pensamiento a la cabeza: ¿cuántos ángeles estarán impidiendo mi comunicación con el Señor? Hay que pedir que el Señor interceda. El Señor plantó a su iglesia como una viña en un campo fértil. Con el más tierno cuidado la alimentó y cuidó, a fin de que produjese fruto de justicia. Su lenguaje es: ¿qué más se había de hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Isaías 5:4. Pero esta viña plantada por Dios se inclinó a tierra y enlazó sus zarcillos alrededor de sus soportes humanos. Sus ramas se extienden ampliamente, pero llevan los frutos de una viña degenerada. Su Señor declara: esperando yo que llevase uvas, ha llevado uvas silvestres. Que ese no haya sido ni sea nuestro caso. Que el Señor nos ayude a que este pueblo que está siendo probado, este pequeño como en la edad primitiva, demos frutos buenos. Que no sea talado el árbol. El Señor otorgó grandes bendiciones a su iglesia. La justicia exige que ella retribuya estos talentos con creces. A estos talentos con creces, a medida que aumenta los tesoros de la verdad a ella confiados. ¿A quién se le ha confiado eso? Esos dones, ¿a quién se le ha confiado ahorita? Al grupo especial. Amén, hermana. Gracias. A medida que aumenta los tesoros de la verdad, a ella confiado, sus obligaciones aumentaron también, pero en vez de aprovechar esos dones y avanzar hacia la perfección, ella apostató de aquello que había alcanzado en su primera condición. Rebajó las normas. Ahora a este pequeño remanente, a este pequeño grupo, a este pueblo especial le corresponde preguntarle cuáles son los viejos caminos y mirar y ir por ellos. Amén. A reparar, dice, las brechas. Amén. Diga usted. Amén, hermana, amén. A restaurar la muralla, la puerta. Mientras estamos en eso, me traslado a Nehemías
que llegó a restaurar, es algo simbólico para nosotros en estos momentos. Cómo se restauró para poder ejercer mejor y estar más seguro, saber, seguir caminando por ello, restaurar todo lo que haya que restaurar. Es el tiempo. Y si algo no está bien, preguntar y en oración y en ayuno, que el Señor nos ayude a seguir avanzando. Pero en vez de aprovechar esos dones y avanzar hacia la perfección, ella apostató de aquello que había alcanzado en su primera condición. El cambio de su estado espiritual se produjo gradualmente y casi imperceptiblemente a medida que empezaba a buscar la alabanza y la amistad del mundo. Su fe disminuyó, su celo languideció, su ferviente devoción fue reemplazada por un formalismo muerto. ¿En qué se convirtieron? ¿En qué se convirtió? Dicen un formalismo muerto. ¿A qué nos recuerda eso? Al antiguo Israel. Se le dio todos los dones, todas las enseñanzas, la ley de Moisés, y terminó en un ritual. Y terminó también con mandamientos de hombre. Hoy se vuelve a repetir la misma historia. A medida que empezaban a buscar la alabanza y la amistad del mundo, dice, en cambio su estado espiritual se produjo gradual y casi imperceptiblemente a medida que empezaba a buscar la alabanza y la amistad del mundo. Su fe disminuyó, su celo languideció, su ferviente devoción fue reemplazada por un formalismo muerto. Cada paso hacia el mundo la fue alejando de Dios. A medida que la iglesia cultivó el orgullo y la ambición mundanal, el Espíritu de Cristo se apartó de ella y la emulación y contienda penetraron en ella para distraerla, debilitarla. Que Dios nos guarde, que el Señor nos bendiga, que no permita que eso se repita en este pequeño grupo. Amén. Estemos alerta, tenemos que estar despiertos, tenemos que mirar de a dónde, de acuerdo a la palabra, cómo están desarrollándose los acontecimientos. Amén. No es a través de los videos, no es a través de los noticieros que sabemos que dan noticia de la izquierda y de la derecha y no dicen toda la verdad. Amén. Pegadito de la palabra y el Señor nos va a ayudar. Así es. Amén. Pablo escribe a sus hermanos de Corinto, porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda, disensiones, no sois carnales, andáis como hombre. Primera de Corintios 3:3. Es imposible para la mente absorbida por la evidencia y las contiendas comprender las profundidades, verdades de la palabra de Dios. ¿Qué nos dice ahí? Si andamos conforme al mundo, con los deleites del mundo, con un paso afuera y el otro adentro, no aprovecharemos en ninguna manera. Así dice Jehová. Lo vamos a encontrar duro, lo vamos a encontrar difícil.
y vamos a estar envueltos en muchas situaciones penosas y dificultosas. Aunque cuando hemos leído que también igual por andar conforme a la voluntad de Dios, también ganaremos enemigos, pero tendremos la protección del Señor. Amén. Es imposible para la mente absorbida por la envidia y la contienda comprender las profundidades y verdades de la palabra de Dios. Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque les son locuras y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. No podemos darle cabida a alguien que no es cristiano a tomar como palabra de verdad lo que ellos dicen. Amén. No podemos entender correctamente ni apreciar las revelaciones divinas sin la ayuda del Espíritu por el cual fue dada la palabra. Amén. Gracias, Señor. Y vuelvo a repetirla porque es muy adecuada para el tiempo. No podemos entender correctamente ni apreciar la revelación divina sin la ayuda del Espíritu por el cual fue dada la palabra. Los que Amén. han sido designados para cuidar los intereses espirituales de la iglesia deben esmerarse por ser un buen ejemplo sin dar ocasión a la envidia, a los celos, a las sospechas, a manifestar simplemente el mismo espíritu de amor y respeto y cortesía que desean estimular en sus hermanos. Debemos prestar diligentemente atención a las instrucciones de la palabra de Dios. Referirse toda manifestación de animosidad o falta de bondad, arranquese toda raíz de amargura. Cuando se levantan dificultades entre los hermanos, deben seguirse estrictamente las reglas del Salvador. Debe hacerse todo esfuerzo posible para efectuar una reconciliación, pero si las partes persisten obstinadamente en su divergencia, debe ser suspendida hasta que pueda armonizar. Amén. Amén. Si se presentan pruebas en la iglesia, examine cada miembro su propio corazón para ver si la causa de las dificultades no residen en él por el orgullo espiritual, el deseo de dominar, el anhelo ambicioso de honores opuestos, la falta de dominio propio por satisfacer una pasión, un prejuicio por la inestabilidad o falta de juicio. La iglesia puede ser perturbada y su paz sacrificada. ¿Cuánta falta de humildad a veces presentamos? Con todo esto, yo sé que cuando termino podemos comentar. Con frecuencia causan dificultades los diseminadores de chisme, cuyos susurros y sugestiones envenenan las mentes incautas, separan a los amigos más íntimos
en su mala obra. Los creadores de disensión están secundados por los muchos que con oídos abiertos y mal corazón dicen denunciar y denunciaremos. Jeremías 20:10. Este pecado no debe ser tolerado entre los que siguen a Cristo. Ningún padre cristiano debe permitir que se repitan chismes en el círculo familiar ni palabras despectivas para los miembros de la iglesia. Es muy triste porque yo estuve en un grupo donde se decía cosas muy feas de una familia en particular. Y la gente que no era de la iglesia, a veces llegaban ahí y escuchaban los comentarios que hacían. Y esa gente se retiraba. Y algunas veces me encontraba con ellos y sabían que yo iba, dice, ay, no, a mí no me gusta ir a esa casa por esto. Es una pena porque nosotros fuimos llamados para restaurar, reparadores de portillos. Y es una pena cuando se dan estas clases de cosas. Y a mí me ha afectado muy de cerca estas cosas por querer proteger un lado o el otro y me he visto envuelta por querer proteger. Pero si el Señor así lo permite, pues Él dará la solución y la salida. Él es sabio, le hemos puesto todo esto en sus manos. Los cristianos consideran que se cumple un deber religioso al reprimir el espíritu de envidia o rivalidad. Dios, el espíritu de envidia o rivalidad, deben regocijarse en la reputación superior o prosperidad de sus hermanos, aun cuando su propio carácter o progreso parezca quedar en la sombra. Fueron el orgullo, la ambición, la albergados en el corazón de Satanás, lo que le desterraron del cielo. Estos males están profundamente arraigados en nuestra naturaleza caída y debe de ser arrancada hasta la raíz, hermano. No debe de quedar nada de ello, porque si tenemos algo, arrancamos la planta, pero quedó la raíz, peligramos de quedarnos en este mundo. Y eso es lo que menos queremos. Que el Señor arranque hasta la raíz de todas estas cosas para que les podamos servir a Él como debe ser. Estos males están profundamente, dice, arraigados en nuestra naturaleza caída. Y si no se suprimen, predominarán sobre toda cualidad buena y noble y producirán la envidia y la disensión como funestos frutos. Un momento. Debemos buscar la verdad, buscar la verdadera bondad más bien que la grandeza. Los que poseen el ánimo de Cristo tendrán humildad y opinión de sí mismo. Trabajarán por la pureza, la prosperidad de la iglesia y estarán listos para sacrificar sus propios intereses y deseos antes que causar disensión entre sus hermanos. Esto solo se da cuando amamos a mi prójimo y cumplimos esas dos leyes que el Señor las quiso resumir. Es cuando entonces vamos a tomar, porque voy a ser el guarda de mi hermano. Y si yo soy guarda de mi hermano, me voy a preocupar y voy a procurar que él conmigo vaya al cielo, porque esa es nuestra meta. Nuestro blanco es ir al cielo. Entonces,
Si el Señor me dijo que tengo que amarlo a Él con toda mi fuerza, con todo mi corazón, con todo mi ser, y amar a mi prójimo como a mí mismo, entonces voy a ser el guarda de mi hermano y voy a procurar en mi parte humana y la parte espiritual que el Señor me ha otorgado a rescatar esa alma. Porque sé que eso fue lo que ha hecho y está haciendo mi hermana María conmigo. Satanás está tratando constantemente de sembrar desconfianza, enajenamiento, malicia entre el pueblo de Dios. Con frecuencia estaremos tentados a sentir que nuestros derechos han sido invadidos sin que haya verdadera causa para tener esos sentimientos. Los que se aman a sí mismos más que a Cristo y su causa podrán sus intereses en primer lugar y recurrirán a casi cualquier expediente para guardarlos y mantenerlos. Cuando se consideran perjudicados por sus hermanos, algunos acudirán a los tribunales en vez de seguir las reglas del Salvador. Que ese no sea nuestro caso. Aún muchos de los que parecen cristianos concienzudos son disuadidos por el orgullo, la estima propia de ir privadamente a aquellos a quienes creen errados para hablar del asunto con el Espíritu de Cristo y orar uno por otro. Las contenciones, disensiones, pleitos entre hermanos deshonran la causa de la verdad. Los que siguen tal conducta exponen a la iglesia al ridículo y a sus enemigos y hacen triunfar las potestades de las tinieblas. Están abriendo de nuevo las heridas de Cristo y exponiendo al oprobio, desconociendo las autoridades de la iglesia, manifestando desprecio por Dios, quien dio su autoridad a la iglesia. En este caso, hermano, a nuestro movimiento. Pablo escribe a los Gálatas: ojalá fueran también cortados lo que os inquietan, porque vosotros, hermanos, la libertad habéis sido llamados solamente, que no uséis la libertad como ocasión a la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en puesta solo palabra se cumple: amaréis a tu prójimo como a ti mismo. Y si os mordéis y os coméis los unos a los otros, mirad que también os consumirán los unos a los otros. Digo pues, andad en el espíritu, no satisfagáis la concupiscencia de la carne. Gálatas 5, del 12 al 16. Algunos falsos maestros habían presentado a los Gálatas doctrinas opuestas del Evangelio de Cristo y Pablo, tratando de exponer y corregir estos errores. Deseaban mucho que los falsos maestros fuesen separados de la iglesia, pero su influencia había afectado a tantos de los creyentes que parecían azarosos tomando una decisión contra ellos, y habían peligrado la ocasión de contiendas y divisiones y reuniones para los intereses espirituales de la iglesia. Por lo tanto, trataban de hacer ver a sus hermanos que la importancia
de ayudarse unos a otros, la importancia de ayudarse unos a otros con amor. Declaró que todas las demandas de la ley que presentan vuestros deberes hacia nuestros semejantes se cumplan al amarse unos a otros. Le advierto que si se entregaban al odio y a la contención, dividiéndose en partidos, mordiéndose y devorándose unos a otros como las bestias, traerían sobre sí mismos desgracia inmediata, ruina futura, y había tan solo una manera de evitar estos terribles males, a saber, como les recomendó el apóstol, andando en el Espíritu, mediante constante oración, debían buscar la dirección del Espíritu Santo, que los conduciera al amor y a la unidad. Que así sea con nosotros. Amén. Que este pequeño grupo siempre tengamos presente a quién hemos de darle cuenta de nuestra conducta. No es a la hermana María, no es al hermano Toño, es al Cristo resucitado, y solo a Cristo es el que tenemos que darle con nuestra conducta. Debe de ser intachable, debemos de día a día ir creciendo a la medida y a la estatura que el Señor demanda para el pueblo de los últimos días. Una casa dividida contra sí misma no puede subsistir. Cuando los cristianos contienden, Satanás acude para ejercer el dominio. ¿Con cuánta frecuencia ha tenido éxito en destruir la paz y armonía de la iglesia? Qué fieras controversias, qué amarguras, qué odio han comenzado con un asunto pequeño. Cuántas esperanzas han sido marchitadas, cuántas familias han sido divididas por la discordia y la contención. Pablo encargó a sus hermanos que tuvieran cuidado. No fuese que al tratar de corregir las faltas ajenas estuviesen ellos mismos cometiendo pecados igualmente graves. Les advierte que el odio, la emulación, la ira, las contiendas, las sedimensiones, la herejía, las envidias son tan ciertamente obra de la carne como la lascivia, el adulterio, la borrachera, el homicidio, y tan seguramente negarán a los culpables la entrada al cielo. Solo a veces los pecados que se ven son los que más se condenan. ¿Cuántas veces hace daño aquellos pecados que no se ven? Contaminando no solo a uno, sino a muchos. Cristo declaró: cualquiera que escandalice a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y fuese echado al mar. Quien quiera que por engaño voluntario o por mal ejemplo extravía a un discípulo de Cristo es culpable de un grave pecado. Quien quiera que le haga objeto de calumnia o ridículo insulto a Jesús, nuestro Salvador, nota todo daño hecho a los que le siguen. Amén, porque tenemos un abogado. ¿Cómo fueron castigados antiguamente los que se mofaron de aquellos que Dios había elegido consagrado para sí? Belsasar y sus príncipes profanaron los vasos de oro de Jehová y alabaron los ídolos de Babilonia. Pero el Dios a quien desafiaron era testigo de las escenas profanas en medio de su alegría, sacrilegio, y se vio una mano sin sangre que trazaba caracteres misteriosos en la pared del palacio. Llenos de terror,
oyeron su suerte anunciada por el siervo del Altísimo. ¿Qué sentencia esa, hermana? Cuando ha de venir el Señor y se nos dé ya prácticamente la sentencia. Dios nos guarde y nos proteja y que cuando venga el Señor nos deje el galardón que hemos anhelado y que estamos trabajando para obtenerlo. Recuerden los que se deleitan en formular palabras de calumnia y mentira contra los siervos de Dios. Él es el testigo de sus acciones. Sus columnas no están profanadas, vasos sin almas, sino el carácter de aquellos que Cristo compró con su sangre. La mano que trazó los caracteres sobre las paredes del palacio de Belsasar, registrada fielmente cada acto de injusticia, su presión cometí, perdone, un momento, hermana. Registra fielmente cada acto de injusticia u opresión cometí, lo contra el pueblo de Dios. La historia sagrada presenta sorprendentemente ejemplo del cuidado celoso que el Señor ejerce en favor de los más débiles de sus hijos. Durante los viajes de Israel en el desierto, los cansados y débiles que se habían rezagados fueron atacados y asesinados por los cobardes y crueles amalecitas. Más tarde Israel hizo guerra con los amalecitas y los derrotó. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria de un libro y di a Josué que del todo tenga de raer la memoria de Amalek debajo del cielo. La sentencia fue repetida otra vez por Moisés, poco antes de su muerte, para que no fuese olvidada por su posterioridad. Acuérdate de lo que te hizo Amalek en el camino cuando saliste de Egipto y te salió al camino y te desbarató la retaguardia de todos los flacos que iban detrás de ti. Cuando tú estabas cansado trabajando y no temió a Dios, raerás la memoria de Amalek debajo del cielo. No te lo olvides. Lo encontramos en Éxodo 17, 14 y Deuteronomio 25, 17 al 19. El Señor nos está diciendo aquí que Él no olvida, que Él no es humano para olvidar una promesa, que Él no es humano para cuando da una sentencia, la lleva a cabo. Debemos siempre de estar del lado adecuado en la mano del Señor y de cuidar cada paso que damos. Y si alguien nos injuria o nos perjudica, tenemos a nuestro abogado que peleará nuestras batallas. No tomará en vano cada palabra, cada gesto que nos han dañado a sus siervos. Así como fue en la antigüedad, así también es hoy día. Por lo tanto, hermanos, apelo a estar siempre pegadito del Señor. No importa lo que suceda, lo que nos haga, Él hará juicio contra ellos.
y Él tomará en cuenta nuestro caso y a su tiempo, Él juzgará. Si Dios castigó así la crueldad de una nación pagana, ¿cómo considerará a aquellos que profesando ser su pueblo, hacen guerra contra sus propios hermanos, que son obreros, cansados y agotados en su causa? Satanás tiene gran poder sobre aquellos que se entregan a su dominio. Los sumos sacerdotes y ancianos, los maestros religiosos del pueblo, fueron quienes incitaron a la turba homicida desde el tribunal al Calvario. Entre los que profesaron seguir a Cristo hoy, hay corazones animados por el mismo Espíritu que clamó por la crucifixión de nuestro Salvador. Recuerden los obradores de iniquidad que todos sus actos tienen un testigo, y sabe un Dios santo que odia el pecado, traerá todas sus obras a juicio con toda cosa secreta. Así que los que somos más firmes debemos sobrellevar la flaqueza de los flacos, agradarnos a nosotros mismos, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en bien y edificación, porque Cristo no se agradó a sí mismo. Como Cristo se compadeció de nosotros y nos ayudó en nuestras debilidades y carácter pecaminoso, debemos compadecernos de los demás y ayudarle. Muchos se sienten perplejos por la duda, cargados de flaqueza, débiles en la fe, incapaces de comprender lo invisible, pero un amigo al cual puede ver que venga a ellos en lugar de Cristo puede ser un eslabón que, que asegure su temblorosa fe en Dios. Cuán bienaventurados es esta obra. No permitamos que en el orgullo y el egoísmo nos impida hacer el bien, que podamos hacer trabajados en el nombre de Cristo y con un espíritu amante y tierno. Que así sea, hermano, para cada uno de nosotros. Que el Señor nos otorgue su hermosa y santa presencia. El que quiere, el que pueda arrodillarse para tener la oración y después hacemos comentarios. Amén. Amén. Amado Padre, damos gracias por tu palabra, damos gracias por la reunión, damos gracias porque nos diste la oportunidad de que los medios no fueran interrumpidos. Amén. Damos gracias por tu amante bondad. Protege a cada miembro de este pequeño grupo, sea tu mano pose sobre ellos y sobre los miembros de cada una de la familia aquí representada. Y por aquellos, Señor, que han de aceptar tu palabra, por aquellos, Señor, que se están sumando, por aquellos que estás llamando a tu pueblo, Señor, en todos los puntos de esta tierra. Alabado sea tu nombre. Danos la fuerza, el vigor para seguir adelante. Amén. Pedimos tu protección, Señor, y pedimos de aquello que nos hace falta, porque ¿quién mejor que usted que nos formó? Sabe nuestras necesidades y nuestras debilidades. De acuerdo a cada una de nuestras debilidades, Señor, proporciónanos y ayúdanos a avanzar. Ayúdanos no apartar nuestra vista del objetivo
nuestra mente del blanco que eres tú, Padre eterno. Ayúdanos a ser siervos, Señor, a los cuales los hijos que tengas para traer y estén, Señor, mirándonos. Padre eterno, permítenos tener la gracia y la misericordia tuya y estar, Señor, erguido en tu santa presencia para que no caigan, Señor, lo que han puesto la mirada en nosotros. Amén. Padre eterno, ayúdalos a ellos y guárdalos a mis hermanos y a mí en el hueco de tu mano, y que tu Espíritu Santo y tu sangre poderosa cubra a nuestras familias, las familias representadas y a la familia que está, Señor, por verlo llegar al entendimiento tuyo. También tengas misericordia. Todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, hermanos, si desean